El pasaje de hoy es Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 26. Leamos juntos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Continuamos estudiando la epístola a los Gálatas. En la iglesia de Galacia había confusión. Había personas que insistían en que se debía guardar la ley, otras que decían que el Evangelio por sí solo no era suficiente, y otras que, usando la libertad como excusa, afirmaban que se podía vivir de cualquier manera. A medida que estas ideas se extendían, surgieron grandes problemas dentro de la iglesia. Se formaron grupos de personas con ideas afines que defendían sus propias posturas, generando conflictos y disputas entre ellos. Al ver esta situación, Pablo les habla con firmeza. Les dice que las obras de la carne son manifiestas, pero que el fruto del Espíritu también lo es. Pablo compara las obras de la carne con el fruto del Espíritu para enseñar a la iglesia de Galacia cómo debe vivir. El mensaje de hoy presenta dos caminos. Uno es el de vivir según las obras de la carne, y el otro es el de dar el fruto del Espíritu. En última instancia, el fruto que damos revela la clase de vida que estamos viviendo. En este momento, al examinar las obras de la carne, espero que podamos descubrir qué cosas debemos abandonar en nuestra vida de fe. Y al examinar el fruto del Espíritu, anhelo que este sea un tiempo valioso para comprender la voluntad de Dios y cómo hemos de vivir para dar el fruto que Él espera de nosotros. Primero, se nos dice que las obras de la carne son manifiestas. Esto significa que son evidentes, que se practican abiertamente, y que incluso desde una perspectiva moral común, son claramente malas. Examinemos el camino que produce los frutos de la carne. La primera categoría son los pecados que provienen de los deseos carnales. Inmoralidad sexual, impureza y lascivia. La inmoralidad sexual se refiere a la lujuria y a las relaciones sexuales ilícitas. La impureza se refiere a la impureza física y moral, y en un sentido más amplio, a los pecados sexuales. La lascivia se refiere a los deseos carnales incontrolables que llevan a una falta total de moderación y dominio propio. Estos pecados incluyen todo tipo de actos lascivos y perversiones sexuales, practicados sin ningún remordimiento. Esto describe un estado en el que la conciencia se ha endurecido y ya no discierne el mal. Se dice que la tentación sexual es una de aquellas en las que el ser humano cae más fácilmente. Por eso, Pablo señala primero los pecados que provienen de los deseos de la carne. La segunda categoría es el pecado de la adoración pervertida, un pecado de índole religiosa, la idolatría y la hechicería. La idolatría consiste en adorar a dioses falsos, en servir a otros dioses en lugar del único Dios verdadero. La hechicería se refiere a la brujería y a las prácticas paganas. En aquella época, bajo el pretexto de curar enfermedades, los hechiceros realizaban muchos rituales y actos idólatras. La tercera categoría son los pecados que surgen en las relaciones interpersonales: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y envidias. Las enemistades significan hostilidad, odio y oposición en las relaciones humanas. Los pleitos, celos e iras describen a quienes aman discutir y pelear, y que no dudan en usar cualquier medio para imponer su opinión y sobresalir. Las contiendas consisten en formar facciones para promover intereses personales y el propio nombre. Así, por el deseo de enaltecerse, algunos forman grupos y se oponen a la verdad. Las disensiones y herejías
se refieren a la formación de grupos que se apartan de la comunidad, creyéndose superiores y siguiendo sus propias doctrinas. En contra de la verdad del Evangelio, se dividen, afirmando ser los únicos en tener la razón, y toman un camino diferente. La envidia es un sentimiento más activo y destructivo que los celos. No solo se trata de sentir malicia en el corazón, sino de llevarla a la acción, hasta el punto de dañar directamente a la otra persona. La cuarta categoría es el pecado relacionado con la bebida, borracheras y orgías. La borrachera se refiere a beber en exceso. Las orgías son las fiestas desenfrenadas que, a causa del alcohol, se prolongan hasta altas horas de la noche. Se refieren a una situación en la que no hay control. También en nuestra época vemos cómo se cometen muchos pecados debido al consumo excesivo de alcohol, que a menudo se convierte en una puerta de entrada para muchos otros males. De esta manera, Pablo enumera las obras de la carne y advierte a la iglesia de Galacia que se cuide de ellas, enfatizando que deben permanecer en guardia. Si observamos las obras de la carne, todas ellas, sin excepción, rompen nuestras relaciones y destruyen nuestro corazón. Estas obras inevitablemente destruyen nuestra relación con Dios y nos llevan a rechazar la verdad. Por fuera, pueden parecer divertidas y disfrazarse de libertad, pero al final son cadenas que nos destruyen y nos atan. Por eso Pablo lo dice claramente, cuando declara que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una vida que produce el fruto de la carne no es una vida que se acerca a Dios, sino una que va por el camino de la perdición. Amados hermanos, en nuestras vidas todavía existen estas obras de la carne. Hay tentaciones, y en última instancia, todo lo que signifique vivir como nos plazca, poner nuestro yo antes que a Dios y buscar nuestro propio beneficio, se convierte en una obra de la carne. Cualquier cosa en nuestro interior que exija prioridad sobre Dios y obstaculice nuestra vida de fe, es una obra de la carne. Debemos abandonarla y eliminarla de nuestro interior. Debemos recibir con temor la palabra que dice que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No debemos permitir que estos frutos crezcan en nosotros. Dios no quiere que demos el fruto de la carne. Espero que ustedes y yo nos guardemos de estas obras. Entonces, como cristianos, como creyentes en Dios, ¿qué tipo de fruto debemos dar? El fruto del Espíritu. En la persona que vive según el Espíritu, brota un fruto completamente diferente. Al hablar del fruto del Espíritu, Pablo menciona el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Primero, el amor se refiere al amor ágape. Es el amor incondicional que Dios nos da, un amor que desciende de Él y que nos capacita para amar como Él nos amó. El gozo no es la alegría momentánea que depende de las circunstancias, sino un gozo profundo que brota de nuestra salvación en Jesucristo. Es la alegría de quien ha sido salvado. La paz se refiere a la paz con Dios. Significa que nosotros, que éramos pecadores, hemos sido reconciliados con Él a través de Jesucristo y ahora podemos vivir en comunión con Él. La paciencia es la cualidad de poder soportar a los demás con longanimidad, una cualidad que vemos en el carácter mismo de Dios. La benignidad es un carácter amable. Es el corazón que dice, serviré gustosamente a los demás, te ayudaré. Esto también podemos verlo en la infinita bondad de Dios. La bondad se refiere a la rectitud. Es un carácter y una conducta íntegros que, además de la amabilidad, incluyen la valentía de señalar lo que está mal. La fe se refiere a nuestra fidelidad hacia Dios. La mansedumbre es humildad y gentileza en el trato con los demás. La templanza se ejerce hacia uno mismo. Es el dominio propio que nos permite resistir los deseos de la carne. Aunque se enumeran 9 virtudes, en realidad son un solo fruto, con un punto en común. Son atributos de Dios. Por lo tanto, no es algo que podamos obtener con nuestro esfuerzo humano, ni que podamos forzar. Así como un árbol debe tener sus raíces profundamente plantadas para dar fruto, estos son frutos que se dan cuando estamos bien arraigados en Dios por medio del Espíritu Santo. Brotan naturalmente en la persona que vive en comunión con Él. Entonces,
¿Cómo podemos vivir en el Espíritu y dar su fruto? Pablo menciona 3 claves. Primero, debemos crucificar las pasiones y deseos de la carne. En el momento en que creemos en Jesús, nuestro viejo hombre es crucificado y nos convertimos en una nueva criatura. Sin embargo, los deseos de la carne todavía nos asaltan. Por eso, cada vez que eso suceda, debemos arrepentirnos, dejar de lado nuestras obras carnales, renunciar a nuestra propia voluntad, clavarla de nuevo en la cruz y esforzarnos siempre por vivir más cerca de Dios. Segundo, debemos andar en el Espíritu. No se trata simplemente de creer en el Espíritu Santo, sino de obedecer su guía. Es comenzar el día aferrados a la palabra y en oración, y caminar con obediencia por el sendero que Él nos muestra, aunque sea contrario a nuestra voluntad. Esa es una vida de andar según el Espíritu. Tercero, debemos buscar la gloria de Dios. No vivimos para la gloria de Dios para convertirnos en sus hijos, lo hacemos porque ya somos sus hijos. Por lo tanto, el propósito de vivir según el Espíritu no es buscar nuestro propio éxito, ni enaltecer nuestro nombre, sino vivir únicamente para la gloria de Dios. La vanagloria es la gloria del mundo, cosas vacías que se corromperán y desaparecerán. En lugar de buscarla y provocarnos unos a otros, debemos avanzar buscando la gloria de Dios, y Él nos guiará para que demos fruto abundante. Amados hermanos, en nuestra jornada de fe, debemos recordar siempre esta palabra. Nosotros, que hemos obtenido la libertad a través de Jesucristo, a menudo experimentamos una lucha interna entre el anhelo del Espíritu y los deseos de la carne. Si vivimos según el Espíritu, vivimos para la gloria de Dios. Pero si seguimos la voz de la carne, ese es un camino que conduce a la muerte. Por lo tanto, creo firmemente que debemos ser personas que den el fruto del Espíritu. Para ello, debemos crucificar cada día las pasiones de la carne, vivir según el Espíritu, y buscar únicamente la gloria de Dios. Oro en el nombre del Señor para que, al someterse hoy a la guía del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu se dé abundantemente en sus hogares, en sus trabajos y en nuestra iglesia.